Ministerio Vivo por Fe con Jan Santana. Independientemente estamos en tiempos finales y hay situaciones de testimonios, porque había unos puntos de droga ahí, y la droga se la fiaban a todo el que llegaba. Mensajes. Ministerio Vivo por Fe con Jan Santana. Bendiciones, bendiciones abundantes a todos ustedes, mis amados hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, específicamente en este canal de YouTube, Ministerio Vivo por Fe RD. Yo soy tu amigo, tu hermano Jan Santana, y para mí es un gozo, es un privilegio poder compartir con ustedes, porque de verdad sé que Dios va a edificar nuestra vida en este día. Hoy yo estoy contentísimo, sí, estoy muy contento, estoy feliz, porque de verdad sé que Dios va a ministrar nuestras vidas en esta hermosa noche, porque hoy tenemos un invitado. Sí, tenemos un invitado. Hace mucho tiempo yo tuve el privilegio de conocerlo a él en persona, porque él estuvo visitando nuestra tierra, y de verdad lo conocimos, y como dice la Escritura, que el mismo Espíritu da testimonio. Pudimos comprender y entender que era un muchacho con temor de Dios. Digo muchacho porque así le decimos a la gente cuando son jóvenes. Un joven lleno del temor de Dios. Y qué bueno es que todavía en este tiempo hay jóvenes que aman a Dios, que son apasionados por la palabra. Y de verdad para mí es un grato placer a distancia, online, nosotros poder tener en esta noche, en este canal de YouTube, a nuestro hermano Samuel Aragón, directamente de Argentina. Mi hermano, bendiciones. Bendiciones, Jan, hermano querido. Que Dios les bendiga también a todos, toda la comunidad, a toda Latinoamérica, República Dominicana, y también a quienes van a estar viendo de Argentina. La verdad que es una bendición poder ser parte de este programa Vivo por Fe, porque el mensaje de decir vivo por fe es que sí, vivimos por Jesús, por quien creemos, y también decir que es hermoso poder hablar siempre del amor de nuestro Padre Celestial. Y es que agradezco por esta oportunidad que tengo, pero sobre todo porque sabemos que estos momentos que tenemos son especiales, porque todo lo que hace Dios es perfecto, inigualable y siempre es maravilloso, por sobre todo. Wow, tremendo. Ciertamente es así, Samuel. Es una gran bendición, de verdad, para nosotros, un privilegio, un honor tenerte en esta plataforma. Y yo estoy convencido, Samuel. Oye bien, yo estoy convencido que en esta noche vamos a ser muy edificado. Y antes, Samuel, yo quiero a las personas que se están conectando ya a través de nuestra plataforma en Facebook, en YouTube, yo quiero invitarte a que lo comparta, porque hoy Dios va a ministrar nuestra vida. Y también vamos a pedirle a los que están ahí ya conectados que nos den un momentito, Sammy. Oye, nos den un momentito para que nosotros, tanto tú como yo, podamos compartir la transmisión con otras personas. Es un poquito de un break nada más, así yo brevemente pues copio el link y le doy a compartir en mis en unos grupos que tengo, porque hay gente que siempre me dicen: oye, yo necesito que tú me compartas la transmisión, porque yo quiero ser edificado, yo quiero ver esa transmisión de hoy. Entonces denme un break, así yo compartirlo en los grupos que tengo. Tengo una lista de difusiones y grupos para poder compartir esta transmisión. Yo sé que Dios hoy nos va a edificar. De verdad que sí. Así será. Sí. Señores, Dios es bueno. Miren cómo estamos conectados a la distancia hoy. Tenemos a este joven desde Argentina, y yo sé que a medida que vayamos conversando, porque es un conversatorio, yo siempre digo a las personas, las entrevistas que yo hago es un conversatorio, lo único que queremos es que el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Jesucristo, pues sea conocido por aquellos que todavía no han tenido ese privilegio que nosotros ya hemos tenido, Samuel, ¿sabe? Ese es nuestro deseo, ese es nuestro deleite. Que la gente pueda escuchar de Cristo. Amén. Ya casi estamos comenzando la entrevista. Ya estoy terminando de compartir.
Vemos que tenemos personas ya conectadas en YouTube. Qué bueno. Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Amén. Ok. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Vamos ahí. Ya. Ya. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Esto es en vivo, como dice un amigo mío. Ay, santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Ok. Bien. Ya nosotros internamente, nosotros antes de iniciar la transmisión, pues aquí hicimos una oración. Entendemos que siempre debemos poner todo lo que vamos a hacer en las manos a Dios, porque lo que necesitamos es que Él tome la dirección de todo lo que hacemos. Y de verdad sabemos que Dios va a administrar nuestra vida. Samuel, la primera pregunta que siempre yo acostumbro a hacerle a las personas que le hago la entrevista, y que hoy tengo el honor de verdad de entrevistarte a ti a distancia desde Argentina y yo en República Dominicana, la primera pregunta que hacemos es: ¿quién era Samuel Aragón antes de conocer a Cristo? Antes de que Jesús entrara a la vida de él, ¿quién era? ¿Qué estaba aconteciendo en su vida? Muy buena pregunta, la verdad, porque sí, muchas historias, muchos testimonios que podemos escuchar siempre es que las personas estaban en el mundo, estaban haciendo cualquier cosa, menos buscar a Dios. Pero en mi caso, vamos a hablar creo que de un caso bastante particular, porque yo desde chico ya iba a la iglesia, iba a la escuela bíblica, a los 5 años ya comencé a ir a la escuela bíblica porque mi mamá me llevaba, pero ¿qué pasa? Todavía, sí, congregaba, iba todos los sábados, los domingos, Wow. pero para mí era eso, ir solamente a sentarme y decir, ya estoy salvo por esto, ya estoy salvo por ir a la iglesia. Cuando en realidad eso era una pura fachada. Uno se da cuenta que eso no era lo correcto, porque además de que yo iba sábado y domingos, mi vida era como más, priorizaba otras cosas. Una de las cosas que tenía antes es que, bueno, a ver, hasta el día de hoy me sigue gustando el fútbol, me encanta, pero no tiene lugar en mi vida. Ay, mamá. Y es que en ese tiempo yo recuerdo, era muy fanático, muy fanático del Boca. A tal punto que sí, me veía todos los partidos, tenía atesoradas camisetas de fútbol, le daba tiempo a eso como si fuera un dios. Ay, padre. ¿Cómo será? Y esto, bueno, hay que contar un poco cómo era mi vida antes. Sí. Y es que me lleva a que a veces priorizaba ir a ver un partido de fútbol antes que ir a la iglesia, antes que ir a buscar a Dios. Y eso me llevaba a darme cuenta que tenía un Dios ajeno al Dios verdadero, el Dios que te transforma la vida. Amén. Y en ese entonces para mí era todo una fachada, como dije, una vida de teatro, porque pura ficción, porque no estaba viviendo lo que Jesús quería hacer en mi vida. Siempre decía, bueno, sí voy a ir, pero solamente decía los domingos, pero el resto de la semana ¿qué era? Era todo lo contrario. Todo lo opuesto. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué lleva a este momento? Que hasta los 15, 16 años es donde comienza un clic en mi vida. Wow. ¿Pero por qué? En ese tiempo, además de que sí, me gustaba mucho el fútbol, mucho el deporte, también pasé por una adolescencia bastante complicada porque era víctima constante del bullying, Sí. que por ser cristiano era constantemente burlado, señalado. ¿Cómo será que me daba vergüenza a los 13 años? Escondía la Biblia, no la quería mostrar. Mi mamá decía, tú eres muestra que eres un hijo de Dios. Así y a mí es. yo tenía la Biblia y la escondía cuando veía a alguien conocido. Y era feo eso, porque darme cuenta de que me avergonzaba en lo que yo en teoría creía. Y ahí es donde Jesús, una noche, porque encima fue una noche, yo sé que fue él, plenamente,
a través de la invitación de mi mamá, de parte de los pastores de una iglesia donde yo congregaba antes en Salta, donde yo vivía durante mi infancia, y dijeron, hay un campamento juvenil. Hay un campamento de jóvenes que estaría muy bueno que vayas. Y yo, bueno, digo, bueno, voy a ir, seguramente va a ser entretenido, va a haber juegos, todo eso, y bueno, es algo de verano. Pero yo no sabía hasta ese momento qué es lo que iba a venir. Sinceramente, hasta ese momento no tenía idea. Me voy a divertir nada más. Pero cuando llego a ese día, encima yo recuerdo que, bueno, estábamos viajando en un camión para ir hasta la ciudad donde se hacía el campamento. Y ahí sentí una paz hermosa que sé que solamente el Espíritu Santo te la puede dar. En ese momento yo no lo entendía pero que me decía, hiciste lo correcto. Hiciste lo correcto. Y en ese momento yo no entendía por qué sentía eso. Pero mientras estaba encima, lo gracioso que yo iba en el camión en la parte donde estaban las leñas. Yo no estaba con los jóvenes, yo estaba con algunos cuantitos que nos habíamos ido a la acopla donde estaban las leñas. Aleluya. Y me acuerdo, en ese momento, fue ese cambio que me repetía constantemente, hiciste lo correcto en venir. Y cuando fui al campamento, ahí donde el Señor empezó a trabajar cada área donde yo estaba mal. Y era precisamente eso que menciono. Pero mira, Samuel, me llama algo, perdóname que te interrumpa, porque me llama algo la atención. Y es que tú dices, ahorita tú decías que tú sufrías bullying. Sí. Y me imagino que esto provocaba ciertas heridas en tu vida. Quizá una falta de seguridad también, porque a nadie le gusta sentirse burlado. Y yo me identifico con eso que tú dices, porque yo recuerdo también cuando yo era un niño, yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano también, para la gloria del Señor, tuve el privilegio. Cuando yo nací, mis padres ya habían conocido al Señor y me inculcaron en los principios bíblicos. Pero recuerdo que en la familia nosotros éramos muy burlados, porque éramos los únicos cristianos de la familia. Los demás pertenecían a otras creencias. Y era una burla. Y yo me sentía muy mal cuando yo estaba pequeño. Muy mal me sentía. Entonces yo creo que así mismo hay personas, Samuel, que están conectadas o que van a ver este video más luego, que quizás están pasando situaciones similares. Están siendo burlados porque tomaron la decisión de apartarse del pecado y seguir a Jesús. Entonces, esto es algo que realmente siempre ha existido y ha traumatizado personas incluso. Hay gente que se han encerrado a totalidad y que ya no han creído en ello. Y cuando Cristo viene a la vida de ellos, ¿qué le impacta? Cobran vida, cobran sentido. Entonces, yo quiero que tú me diga algo concerniente a eso, al bullying, que en tu vida, o sea, en tu vida lo que acontecía, que tú dijiste que sufría bullying, o sea, en tu vida eso, ¿qué pasó? Que me imagino que eso te marcó antes de conocer al Señor. Por supuesto. Es que durante la adolescencia fue, como dicen, es adolecer, sí, sufrís mucho, pero también por muchas crisis emocionales, porque era muy inseguro. Era un tipo que literalmente, vos me decías que yo era un gordo y me lo terminaba comiendo el verso de que era gordo, que era feo, que empezando por cosas básicas, pero luego ya se empezaron a poner más personales, porque ¿por qué creen en un Dios, en un amigo imaginario? Me decían. ¿Por qué hablan? Me decían, pero si eso no existe. O me decían que lo mío era de locos. Recuerdo que me decían, ¿por qué llevo una Biblia? A veces, ¿y cómo será que a veces me daba vergüenza querer orar por alguien? Wow. Me acuerdo ese tiempo, mi mamá decía, orar por esa persona, aún si se te ponen a orar. Y a mí me costaba un montón orar por esa persona que por eso me burlaban. Y recuerdo que una vez, y esto es medio fuerte lo que voy a contar, bueno, quizás no tan fuerte, pero en medio de ese bullying, también me tocó
una vez que yo dije, así como Jesús decía que había que poner la otra mejilla, yo me lo tomé tan literal que dejé que me golpearan. ¿Cómo? Ay, y yo digo, pero Dios no me iba a defender. Ahí donde empezaron muchos cuestionamientos ahí, porque me sentía poca cosa, me sentía burlado, como menospreciado, porque decía, sí, mi mamá me ama, mi papá me ama, pero el resto de la gente se burla porque creo en Dios. Wow. Y eso me ha tocado en varias áreas emocionales, y que, como dije, yo me sentía que no podía, que a ver, por así decirlo, lo único destacable que tenía es que aprobaba los exámenes, pero de ahí, el resto de mi vida, yo me sentía una poca cosa, me sentía diminuto. Y ahí es como digo, que en ese proceso, en ese campamento fue algo que me cambió mi vida y me hizo entender el valor que tenía en las manos de Dios. Y justo habíamos hablado, ¿se acuerda que habíamos hablado anoche un poco? Sí, sí. Sobre el anónimo del muchacho de los 5 panes y los 2 peces. Sí, sí. Pero cuéntanos ahora que estamos en vivo para que la gente pueda tener el contexto. Cuéntanos eso ahora. Muy bien. Para contextualizar a la gente que está escuchándonos, resulta que esto que me llevó a estar identificado con la historia del muchacho de los 5 panes y los 2 peces está en la alimentación de los 5.000, en donde Jesús pone a prueba a sus discípulos y decía, denles de comer a todos, denles de comer a la gente, pero entre los discípulos decían, pero si no nos va a alcanzar, tengo 200 denarios, no alcanza para dar a todos. Pero dice, pero acá hay un muchacho, dice Andrés, hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero aún así no alcanza. Pero ese muchacho estaba dispuesto a ser parte de una obra inimaginable que, como dije, en ese momento no sabemos si el muchacho se llamaba Pedrito, si se llamaba Juan, no sabíamos cómo se llamaba. Wow. Pero lo que mostraba este anónimo es que estaba dispuesto a hacer algo en las manos de Dios. Como sabemos la historia, se multiplicó el alimento y para rematar sobraba encima. Y de cómo Dios puede hacer algo increíble aún con alguien que en teoría es un donario, un incógnito, un anónimo, un X. Y en ese momento me sentí tan identificado con ese anónimo. Digo, yo también quiero hacer algo así, porque en esos días, es más, recuerdo aún que cuando venía decía, yo sí valgo mucho, yo sí valgo, porque por más que la gente me decía que yo no valgo, yo sí valgo. Y cuando escuché esa palabra dije, así como esa persona quiero ser como ese. Wow. Y cómo será increíble que es donde Dios trabajó más en mi vida, en el autoestima, en mis sentimientos, tremendo, en la parte también de conocer quién es Jesús y el valor que me dio, porque Juan 3:16 es la mayor muestra de amor y también que nos da el valor por qué estamos en la tierra. Wow. O sea, nos marcó de una forma increíble que hasta el día de hoy seguimos hablando de ese versículo y lo repite hasta los siglos. Y eso a mí, como dije, me devolvió y sentí que algo había recuperado. Y es que ese era el valor que Dios me había dado siempre. Y porque Dios me dio a entender, vos siempre lo tuviste, pero vos creíste otras cosas. Sí, fíjate que es interesante porque hay personas, Samuel, que asisten a la congregación, se hacen partícipes de ella. E incluso hay jóvenes que a veces son parte de, ya sea de los músicos o de algo, participan en algo en la iglesia, pero todavía no se le ha revelado Cristo. Y era lo que a ti te estaba aconteciendo, que aún tú estando dentro de la iglesia, todavía Cristo no se te había revelado. Pero qué maravilloso es cuando Dios, que nos hizo con un propósito para su gloria, nos permite tener ese encuentro con Él. Samuel, entonces, después que tú recuperas la identidad, porque podríamos decir así, recuperaste la identidad. O sea, estaba dentro de la iglesia, pero estaba sin identidad y estaba vacío. Y eso ocurre con mucha gente hoy en día, muchos jóvenes que lamentablemente Jesús no es una religión. Jesús es una relación personal con el Hijo por el cual nos acercamos al Padre.
Por eso es que es necesario conocer a Jesús, dejar que Él more en nosotros para que ocurra la transformación, el nuevo nacimiento que tiene que acontecer. Entonces, que después que tú tienes este volver de tu identidad, ¿qué pasó en Samuel? ¿Qué aconteció en Samuel? Y ahí es donde empezó un desencadenante de revelaciones, porque había entendido, primero, al entender mi identidad como hijo de Dios, entendí que podía hacer muchas cosas. Wow. Y ahí me di cuenta que sí, no solamente era alguien que aprobaba exámenes, porque sí, tenía un buen promedio, era bocho en la mamá. Llegué a ser la bandera de la escuela, pero ¿qué pasa? La cuestión aquí es que me había dado cuenta que podía orar, sí, orar con seguridad, podía orar con personas, podía ayudar a otros, acompañar a otros, y justamente por eso quizá le voy a dar un poco de énfasis a este campamento, porque fue una marca de fuego para mi vida. Okay. Y ese, claro, y al día siguiente, después de esta prédica y de ese taller que hubo, que literalmente me transformó para mí para siempre, al día siguiente se dividen cada campamentista en equipos. Y cada equipo, bueno, tenía un líder. Y al niño le toca ser el líder de uno de los equipos. Y ahí nos explica el pastor la importancia aquí, que esto no era un juego. Sí, nos vamos a divertir, sí, pero acá, para los que van a ser elegidos líderes, esto les va a marcar a sus vidas, decir. Wow. Y yo digo, bueno, pero es un juego, digo, yo en ese momento todavía como que trataba de... Aleluya. ¿Qué va a hacer el pavo aquí? Y la primera noche les va a tocar estar haciendo vigilia, van a tener que estar atentos al silbato. Santo. A un silbato. Y en ese momento, cuando suena el silbato, claro, yo me quedé toda la madrugada, porque si hay algo que descubrí ahí también, es que también me gustaba ganar. Quería ganar. Además, encima de eso. Era competitivo. Claro, me estaba gustando. Un poco competitivo, sí, pero me gusta ganar, porque digo, ahora que siento el valor, quiero ganar. Wow. Quiero ganar, decía. Y recuerdo que me madrugué toda la noche y aproveché para orar encima. Me quedé a orar. Estaba solo, todos dormían. Aleluya. Los compañeros dormían. Yo era el único que estaba despierto, porque yo quería ganar, porque decían que el silbato iba a sonar a cualquier momento de la madrugada. Y cuando, bueno, ya me estaba medio durmiendo, a las 5:30 de la mañana, suena el silbato. Y salgo corriendo, desesperado, y llego con lo justo, el primer lugar en el juego. Y llegan los dos chicos levantándose de sus carpas. Y en ese mensaje el pastor nos dice, porque claro, nos evaluaba, dice, cuán importante es que nosotros estemos atentos, que prestemos atención a escuchar la voz de Dios. Wow. Es todo lo que queremos enseñarle con él. Estar atentos cuando Dios te llama. Capaz que estás cansado, estás agotado, pero estar atento a la voz de Dios. Y eso es estar alerta, estar activo, estar preparado para la batalla. Wow. Eso fue una de las tantas cosas que me marcó, porque en todo eso, literalmente en todos esos juegos, para los líderes había una enseñanza de por medio. Pero ahí el Señor también me dio la capacidad de poder liderar. Wow. Me dio las capacidades. Digo, puedo trabajar con jóvenes, pero puedo trabajar con estos chicos. Samuel, una pregunta, ¿eras tímido tú antes de que tuviera el impacto con Cristo? Sí, para algunas cosas era muy tímido y para otras era muy extrovertido. Ok. Pero normalmente yo era muy inseguro. Muy inseguro. Y en ese tiempo ha sido cuando empecé a, como diría uno, más descarado, más atrevido me volví. Wow. Porque empecé. Es como digo, para mí, es verdad, Dios me reveló la identidad que tenía y también me mostró todo lo que podía hacer. Es como diciendo, nunca usaste esto porque siempre estabas enfrascado en tu pasado y en el dolor. Wow. Cuando tenías todo esto para hacer. Wow. Y ahí es que, bueno, como dije, ese campamento me marcó mucho, pero también en el paso del tiempo, después de esa experiencia, entendí que tenía que servir en el área juvenil, que no tenía que estar solamente calentando una silla, que no tenía que estar solamente
hacer asistencia y decir, bueno, Samuel vino, sino que había que actuar y pensar en el prójimo, pensar en los demás, porque, a ver, y ahí cuando empecé a entender es de líder y predicar. Hasta ese momento yo lo tomaba como, bueno, se está en la Biblia y ya es una historia antigua, pero en realidad es tu responsabilidad, Samuel. Ahí donde ya empecé a entender, es tu deber, Samuel, hacer esto, ir y predicar. Y es pensar en el prójimo, pensar en el que está afuera, pensar en el que está perdido en el mundo, pensar en el que se alejó de Cristo, pensar en aquel que está envuelto en odio, en aquel que quizás está a punto de suicidarse, de pensar en todas esas almas. Wow, tremendo. Sí, sigue. Bien, y como le digo, ha sido algo que empecé a entender, el amor por las almas. El amor por las almas, el precio que Jesús pagó. Hay una pasión. Es claro, empecé a tener esa pasión, ese deseo, porque y es como dije, como ese tiempo fue como un desencadenante, como cuando empezás a probar gustos nuevos y te das cuenta que es algo que te apasiona, te envuelve. Era un amor, vamos a decir, el primer amor, pero también así como fuego, porque tenía ganas de ir ya a hablar de Cristo, ya a orar por otro, ya a ir a los hospitales, ya a ir a cada punto donde Dios me permita. Y ahí es donde empezaron todos esos cambios de pensamiento, que también hubo oposiciones, porque acá no significa que era fácil. Porque cuando llegó, recuerdo que en la iglesia me miraban, ¿en serio qué ha pasado con Samuel? No es el mismo. O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Sí, porque fíjate algo, Samuel. Hay un asuntito cuando Dios se manifiesta en nuestra vida y somos revestidos del poder de Dios a través de su Espíritu Santo, que es el que nos impulsa, el que pone el querer como el hacer, es Él. Pues nos atrevemos a hacer cosas que antes la veíamos como imposible. Pero entonces esa pasión que tú dices, que te inundó, que comenzó a ver la necesidad de la gente, esa pasión es la que te llevó a ti a atreverte a hacer cosas que quizás muy allá adentro Samuel sabía que la podía hacer, pero la falta de la presencia de Dios en su vida tenía una limitancia, lo limitaba a atreverse a hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces la pasión que inyectó el tener un encuentro con Jesús es lo que te hace el impulso para atreverte, y no para tu gloria, sino para que la gente pueda tener lo que tú estás teniendo, pueda sentir lo que tú estás sintiendo, esa seguridad, esa libertad, ese gozo de la salvación. Es una bendición, Samuel. Yo he visto, creo que en Instagram, sí, yo he visto algunas publicaciones que tú has hecho y me he dado cuenta que tú eres parte, como lo dice, que te apasiona con la juventud. Me he dado cuenta que tú eres partícipe, creo que de un programa, no sé si de un podcast o yo sé que te he visto a ti y otros jóvenes compartiendo la palabra y de verdad me ha gustado bastante y por eso incluso es que te hice la invitación, porque independientemente de que nos conocimos una vez personal, pero no te había visto en esos videos que tú haces, que son tremendos, con una enseñanza maravillosa. Y yo he visto que tú has estado trabajando, sobre todo en las redes sociales, tratando de fomentar la palabra a Cristo. Háblame de eso, Samuel. Eso me imagino que aconteció después de todo esto que Cristo ha hecho en tu vida. Claro, es que sí, esto también viene como resultado de todo ese proceso. Pero, ¿dónde viene el punto aquí, el punto de inflexión que me lleva a querer comenzar a introducirme en las redes sociales? Es la pandemia. La pandemia. La pandemia, estábamos todos encerrados, estábamos ahí, que no podías salir de la casa, que si no andabas con barbijo, si no andabas con tapaboca, te metían a la policía, a la comisaría. Uh-huh. Era bastante jodido, bastante complicado. Era complicado la situación, porque la verdad uno se sentía encerrado. Sí. Pero ahí es donde el Señor, y en esas noches, porque dicho sea de paso, durante la pandemia pasé por un proceso muy fuerte en lo personal, en ese tiempo, y fue que también el Señor en la pandemia me dice, yo permití este encierro para que me busquen. Wow. Para que me busquen. Y en ese tiempo, claro, recuerdo que, pero
¿qué pasa acá? ¿Por qué permitiste todo esto? Pero decía, para que me busquen. Y en ese momento, claro, yo decía, pero bueno, voy a estar buscando, voy a estar orando, voy a estar en las reuniones online, online, pero no puedo hacer lo que normalmente hacía, que era por ahí era predicar a mis compañeros de la facultad, a los compañeros de la universidad, que era a mis amigos del equipo de fútbol o a la gente en general. Y estaba encerrado, no podía hacer nada de eso. Es como que me sentía atado de manos. Y ahí es donde el Señor me dice, y me recuerda el versículo de echad las redes. Wow. Echad las redes. Aleluya. Y lo importante es echad las redes. Las redes sociales. Las redes sociales. Wow. Hay que echarlas en las redes sociales, porque la gente va a estar pegada al celular, va a estar pegada a la computadora. Y ahí es donde el Señor me empezó a motivar, a empezar, háblales de mí en el celular, háblales de mí en las cámaras, háblales de mí en un video. Wow. Hasta el punto que fue el 27 de marzo, es decir, el 27 de marzo del 2020, todavía tengo grabada la fecha, 27 de marzo de 2020, comienzo el primer video. No voy a mentir, yo estaba nervioso, era la primera vez que estaba en las cámaras, era algo nuevo, pero para la gloria de Dios, mucha gente, conocidos, desconocidos, gente de lugares donde yo no me imaginaba que lo estaban viendo, recibieron la palabra, y precisamente con un mensaje muy fuerte, y es el perdón. Wow. El perdón. Y que casualmente también, bueno, no casualmente, porque con Dios no hay casualidad, y digo, cómo es increíble que el perdón también me llevaba a recordar aquel momento en que también tuve que perdonar a aquellos que me ofendieron, a aquellos que me agredieron, que hacían bullying, aquellos que, exacto, me llevó a la memoria de aquel tiempo y hablar de ese mensaje. Wow, tremendo. Fue tremendo. Wow. Fue el comienzo de comenzar con las redes sociales, con Instagram, y luego con TikTok. Y de ahí llegaríamos, en el paso de los años, y el año pasado comenzamos un programa de podcast junto a de mi congregación de Alfa y Omega. Que dicho sea de paso, que Dios les bendiga a todo Alfa y Omega que me están viendo en estos momentos. Amén. Y también decirles que junto con Gabriel y con Melina, que ellos me han estado acompañando en este tiempo, y también mi hermano Lucas, y bueno, también Sofía, han estado siempre ahí trabajando conmigo. Y que bueno, en ese tiempo el podcast fue para hablar también a los jóvenes de temas exclusivamente que les pasa a los jóvenes. Temas que uno dice, pero a ver, hay cosas que por ahí los jóvenes no lo hablan, no lo quieren decir. Pero, a ver, somos hijos de Dios, estamos aquí, ninguno es perfecto, pero sí somos día a día perfeccionados por Jesús. Amén, así es. Y que todo el tiempo tenemos la oportunidad de hablarle, y comienza así en una charla así como la que tenemos ahora, y sabiendo que si Dios está en el asunto, muchas personas pueden ser transformadas y cambiadas. Tremendo. Y yo soy testigo, Samuel, porque yo he podido ver parte de algunos temas, no completo, porque no voy a hablar mentira, pero algunos cortes que he visto y algunos pedazos, y han sido de mucha edificación, ciertamente, y muy destinado a realidades dentro de los jóvenes, porque Satanás es un padre de mentira, dice la palabra, y muchas veces le hace creer algo a la juventud que no es cierto. Y qué bueno es encontrar jóvenes dispuestos a compartir con los demás lo que Cristo ha hecho con ellos. Sammy, déjame darle unos saluditos. Queremos saludar a Raúl Estrella, que está con nosotros desde República Dominicana. Bendecimos a cada una de las personas que se conectan, hay gente que entran, salen, pero lo importante es que sabemos que hay personas que van a ver este video porque se va a quedar en YouTube, en Facebook, y lo van a estar viendo. Luego seguimos compartiendo la transmisión. Oye, Samuel, antes de nosotros seguir, yo quiero pasar ahora a unos cortecitos comerciales de unos colaboradores que tenemos, y realmente me gustaría tomarnos un tiempecito para que la gente pueda conocerlo a ellos. Luego regresamos y seguiremos conversando con nuestro querido hermano Samuel Aragón desde Argentina. No te vayas, mi amado hermano, quédate ahí un momentito y vamos a estar compartiendo. Amén.
Vivo por Fe Amén. Podcast. Nuestros colaboradores: González Foto Video. Wow. Tus mejores momentos, vuélvelos a Sí. vivir. Estamos en el número 809-578-5835 y 849-220-7246. Ingeniero Sí. William González. Sería un gusto, Estamos sería en la una calle bendición. Independencia, Sería una esquina bendición, la Turco y verdad. Cáceres, número 15, aquí en Moca. González Foto Video, tus mejores momentos, vuélvelos a vivir. Importadora crossover. Pica Precio. Un versión Tenemos crossover. cristalería, cosméticos, plásticos, juguetes Estaría y un bien. departamento de bebé full de todo. Estamos ubicados en la calle Salcedo, esquina Sabana Larga, número 100 en Moca. Importadora Pica Precio. Estamos picando los precios. Robert Music, venta de instrumentos Amén. musicales, librería cristiana. Estamos ubicados verdad en que la me calle voló. José María Michel, número 15 en Moca. En el Me voló la teléfono cabeza porque lo que acabo de contar no estaba planeado, ¿no? 809-578-0101. Esto que le estoy diciendo no Robert estaba Music. planeado. Sé que por el Espíritu Santo. Vivo por Fe Podcast. Ya Ujú. regresamos. Hey, aquí estamos de nuevo, mis amados hermanos. Como le dije, que no se fueran porque veníamos breve en este canal que estamos llevando hoy una entrevista a nuestro hermano Samuel Aragón desde Argentina. Él ha estado hablando con nosotros de lo que fue parte de su niñez, cómo sufrió ciertos bullying, cómo tenía cierta carencia de identidad, pero era porque aunque estaba asistiendo a la congregación, aunque estaba en el templo, realmente no había tenido un encuentro personal con Jesús. Pero como ustedes habían escuchado lo que él dijo, lo que aconteció, cómo inició este encuentro con el Señor, que fue en una concentración de jóvenes que él asistió, y allí Dios comenzó a tratar por cosas que parecían ser un juego, pero un juego con cierto significado espiritual que impactaron su vida. Y así Dios trabaja en nuestra vida, de una forma a veces que ni sabemos ni entendemos. Pero cuando Dios tiene un propósito para nosotros, Él usa todos los medios, todos los mecanismos. Señores, y seguimos conversando con Samuel Aragón en este día. Samuel, ya sabemos cómo conociste a Cristo, qué pasó. Ya sabemos que desde entonces te ha involucrado en compartir la palabra de Dios. Pero yo y tú tuvimos una conversación donde tú me decías que Dios te había dado el privilegio de ser diácono de la iglesia, de ser maestro de escuela bíblica. Y yo quisiera que tú, oye, un hombre joven, me pueda contar esta experiencia, o sea, dentro de la congregación. Y tú sabes por qué te traigo esta pregunta y te la hago, porque hay jóvenes, Samuel, que a veces creen que el evangelio no es para gente joven y que el evangelio es aburrido. Muchos creen eso, pero eso es falso, eso es mentira de la tiniebla, eso es mentira de Satanás. El evangelio es poder de Dios. Y el evangelio para sobre todo la juventud es algo maravilloso. Entonces yo quisiera que tú nos conversaras de eso. Que tú, muchacho joven, eres diácono de la iglesia y también eres maestro de escuela bíblica. Amén. Bien. Bueno, o sea, a ver, si mucha gente tiene ese estigma, esa etiqueta de el evangelio es aburrido, Sí. el evangelio es para viejos, el evangelio es para gente religiosa, gente cerrada, de mente cuadrada. Tantas etiquetas que nos ponen al evangelio, pero si supieran que, a ver, la relación que uno tiene con Jesús es pura vida, Wow. es fuego y es algo que literalmente destroza toda monotonía de la vida, porque Dios te enseña eso también, de que se acabó la monotonía, se acabó la vida, como decir, la vida estructurada. Acá es cuando el Señor te dice, vas a vivir desafíos constantes, pruebas constantes. Esto no es el color de rosa, esto no es Disney, pero sí te voy a decir que es algo maravilloso, porque con Dios siempre pasa lo inesperado, los de repentes. Y esto que estaba con él, a ver, siendo parte de la iglesia, sirviendo como diácono y como maestro de escuela bíblica, es que sí, no voy a negar, para mí fue un desafío desde el principio. Wow. Porque bueno, soy joven, pero ok, hay cosas todavía que tengo que seguir aprendiendo. Sí. Y en este tiempo el Señor
El Señor te capacita, eso Ay, indudablemente. Y aquí donde a mí me lleva a recordar a un versículo que está en Jueces 6:12, en el cual es la historia de Gedeón, y que dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y esto me llevaba a recordar también a un libro que había leído anteriormente. Y también esa frase, ese versículo de Jueces 6:12, me quedó marcado y es: sí, yo estoy contigo. Así que no tengas miedo, no tengas duda, porque sí, vas a tener crítica, vas a tener oposición, sí, vas a tener muchas cosas de por medio, vas a lidiar con mucha diversidad de pensamientos. Pero, ¿qué te puedo decir? Dios hace cosas hermosas. Literalmente trabajar en el área de la escuela bíblica. Vamos por ahí primero, vamos por punto si le parece. Sí. Con la escuela bíblica. Y eso, mire cómo la analogía que he tomado, porque sé que el Señor también me puso esa analogía, es que la escuela bíblica es como las inferiores del fútbol. ¿Cómo dirán las inferiores? Como el semillero, formar a los futuros cracks. Y la escuela bíblica forma a los futuros hombres y mujeres de Dios, así a es, las futuras generaciones. Amén. Y forma a aquellos que van a hacer luz en medio de la oscuridad, aquellos que van a marcar la diferencia en medio de una sociedad que está corrompida, en una sociedad que está literalmente dada vuelta, pero el Señor nos da la posibilidad de poder dar vuelta a todo el tablero. Y también cómo entender esa parte de que el servir en la escuela bíblica como maestro es formar a aquellos que van a ser el futuro, aquellos que van a seguir después de mí, aquellos que van a seguir después de usted, después de cada uno, porque el Señor sigue trabajando y es un deber tan grande ser un obrero dentro de la obra, ser un obrero que puedes edificar, pero sobre todo que sea Dios quien te dé la instrucción para edificar. Amén. Yo me sentí al principio, sí, ¿cómo lo hago? Pero ese versículo me queda marcado: esforzado y valiente. Ya has tenido la valentía, ya has tenido, y ahora toca esforzarte, porque yo voy a estar con vos, así que mano a la obra. Y esto sí, va a costar, vas a llorar, sí, me ha pasado, pero es algo que puedo decir, no me arrepiento de haber elegido, porque entiendo que puedo ser un instrumento para que muchas personas puedan conocer más de Jesús, pero también formar a la futura iglesia. Siempre pensé en la futura iglesia. Y por eso también me lleva a ver la parte de que, estando como diácono, es pensar también en las necesidades y en las situaciones que también pasan los hermanos. En aquellos que nuevos, en aquellos que llegan por primera vez, aquellos que no conocen mucho de quién es Dios, o aquellos que incluso que no son maduros. Claro, que no son maduros, que vienen, que es atender muchas necesidades que también lo tienen que enfrentar los pastores, y también al ser diácono también entender las necesidades que tiene el pueblo. Sí. Es algo maravilloso, porque me fui dando cuenta que todo lo que Dios permitió a lo largo de mi vida fue para empezar a liderar, a empezar a hablar con otras personas, a empezar a tratar con diversidad de pensamientos. Que dicho sea de paso, toda mi vida ha sido así, de lidiar con muchas necesidades, con muchos problemas, con muchas quejas, con mucho esto, mucho aquello, no solamente quizás en el ámbito de la iglesia, también puedo hablarlo desde un poco del ámbito secular. Por ejemplo, yo tengo un equipo de fútbol, que, bueno, jugamos a veces con mis amigos, y ahí tenía la posibilidad también de hablarles de Jesús, a tal punto que siempre escuchaba sus necesidades y sus problemas, y a veces decía antes del partido: oremos, chicos. Al principio me veían como que está loco, pero entendieron que bueno, ¿por qué oraba por ellos? Y es que quería bendecir sus vidas. ¿Cómo será a tal punto que ya se había hecho tan normal que decía Samuel: ¿vamos a orar? Yo me quedé así como, wow, gloria a Dios, porque en serio, después ellos querían que ore por ellos, que ore por sus vidas. Y lo mismo pasaba con mis compañeros del ¿cómo se llama?, de la universidad. Me ha tocado también tratar con ellos, y es que ahí uno se da cuenta de cómo Dios nos enseña esa pasión y el amor por las almas. No solamente desde una pantalla, sino también tenerlos cara a cara. Que el evangelio no son 4 paredes, el evangelio no es una religión, porque mucha gente, vuelvo a decir, ponen esa etiqueta que si supieran
Jesús es vida, porque lo defino así, es vida. Porque él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino porque te orienta. Y es que sí, es por eso, y es la verdad porque Él no te miente. Así te es. saca de esa venda de mentiras que hay en el mundo que te hace creer que todo es aburrido. Que Wow. todo, que te van a robar el cerebro, que te van a engañar y que te van a manipular. Wow. Te quita esa venda de mentiras. Tremendo, Sobre tremendo. todo es- Samuel, ¿Y yo, por qué? yo te quiero preguntar algo, porque tú me hablabas ahorita, me mencionaba a tu madre. Tu madre, Sí. al ver esta transformación que Jesús hizo en tu vida, a ver que ese joven que era medio tímido, que él no se atrevía, pero al ver un muchacho ahora apasionado, dispuesto a compartir la fe cristiana, que ya no se avergüenza, sino que ahora quiere que todo el mundo escuche y hablar de Jesús. ¿Y qué dice tu madre? ¿Cómo se siente tu madre? Ministerio Vivo por Fe con Jan Santana. Independientemente estamos en tiempos finales y hay situaciones testimonios, porque había unos puntos de droga ahí, y la droga se la fiaban a todo el que llegaba. Mensajes. Ministerio Vivo por Fe con Jan Santana.